Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Daniel Salinas y Fuentes y hoy les voy a dar el tema de reflujo faringolaringio. El reflujo faringolaringio corresponde a una variante de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una de las condiciones más comúnmente diagnosticadas en la práctica de la otorrinolaringología. En la definición del reflujo faringolaringio se encuentra que este es el movimiento retrógrado de contenido gástrico, ya sea ácido, bilis y enzimas como la pepsina. Esta va a estar en cavidad oral, nariz, faringe y en las vías aéreas superiores e inferiores con síntomas a este nivel. En cuestión de la epidemiología, se estima que la prevalencia es del 10 al 30% de la población occidental. Sin embargo, sin una prueba gold estándar que determine la existencia o no de reflujo faringolaringio, es difícil determinar la prevalencia real del mismo dentro de la población. Sin embargo, se han realizado metaanálisis por medio de una pHmetría, por el cual miden la cantidad de pH que se encuentra en la laringe. Pero no es un método tan efectivo porque solo una minoría de pacientes con diagnóstico clínico de reflujo faringolaringio muestran eventos de reflujo registrados por la prueba de pH. Tanto en la etiología del reflujo gastroesofágico como la del reflujo faringolaringio se deben a factores multifactoriales. Dentro de estos se incluyen una disfunción del esfínter esofágico, el tiempo de exposición al material refluido y el nivel de sensibilidad del tejido. Que este nivel de sensibilidad se los voy a hablar más específicamente porque cambia tanto de la laringe como de la faringe, pero esto se los voy a explicar en la fisiopatología. Entonces va a haber un desequilibrio entre factores tanto defensivos como agresivos a nivel de la mucosa esofágica. En los factores defensivos vamos a tener a lo que es el esfínter esofágico inferior, que este va a ser esencial para prevenir el paso de alimento en sentido ascendente dependiente de cambios de presión. También vamos a tener el aclaramiento esofágico, que este va a ser las sondas secundarias del esófago, que son las encargadas del aclaramiento, además de la saliva que contiene bicarbonato y neutraliza el ácido, lo que no pasa en la laringe porque en la laringe no hay paso de saliva. Vamos a tener la resistencia de la mucosa, que esta resistencia va a tener defensa tanto entre y post epitelial. También vamos a tener al esfínter esofágico superior, que este va a ser el encargado por el músculo cricofaringio, que se encuentra en estado de contracción tónica y su relajación está medida por un estímulo vagal. Ya en los factores agresivos, el daño dependerá del volumen y la naturaleza del contenido. Esto puede ser por mecanismos responsables de disfunción de los factores defensivos, por ejemplo la hipotonía del esfínter esofágico inferior o episodios transitorios de relajación del esfínter esofágico inferior. También puede ser por alteraciones del vaciamiento esofágico o fenómenos de retraso del vaciamiento esofágico. También puede ser causado por factores anatómicos que influyen en la producción de reflujo, como por ejemplo un soporte extrínseco del diafragma crural o presencia de hernia del hiato que afectan al esfínter esofágico inferior, y también puede ser causado por el segmento intraabdominal del esófago, que ésta se va a encontrar expuesta a la presión del resto de la cavidad abdominal. En la fisiopatología del reflujo faringolaringio, lo primero que va a ocurrir van a ser relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Estas van a ser causadas por el flujo retrógrado de contenido, ya sea de jugos gástricos y duodenales, principalmente el ácido y la pepsina. Estos jugos van a afectar lo que es la mucosa de la faringe y la laringe. Esto va a ser por un contacto directo o por algunos mecanismos secundarios.
Estos mecanismos secundarios pudiesen estar dados por la irritación ácida del esófago distal. Esto va a causar tos y carraspeo crónico, mediada por el nervio vago, y va a actuar como factor mecánico. Y en cuestión de la laringe más sensible que el esófago, esto va a ocurrir porque menos de 3 episodios por semana de reflujo ácido, lo que es en la mucosa laringea, son suficientes para provocar ya alteraciones histológicas en las cuerdas bucales, lo que no ocurre en lo que es la mucosa del esófago. En la mucosa del esófago puede aguantar hasta 50 episodios de reflujo por día y se considera una parte fisiológica sin alteración. La pepsina forma un papel muy importante en la cuestión de la fisiopatología del reflujo faringolaringio. Debemos de saber que la pepsina es la principal enzima proteolítica producida en el estómago. Entonces, la pepsina se presenta en el epitelio laringio cuando ocurre un proceso de reflujo faringolaringio. Entonces, al momento de estar la pepsina en el epitelio de la laringe, esta va a inhibir a 2 proteínas importantes que se encargan de la protección de la laringe. Estas 2 proteínas van a ser lo que es la anidrasa carbónica o isoniazida 3, y la otra es la proteína de estrés epitelial de tejido escamoso. Entonces se conoce que la actividad máxima de la pepsina se logra en un medio ácido con un pH menor a 2 y que ésta se inactiva con un pH mayor a 6.5, siendo el pH promedio normal de la faringolaringe de 6.8. Ya en cuestión de las manifestaciones clínicas vamos a tener lo que son los síntomas. En los síntomas se va a presentar disfonía o disminución del timbre de la voz, ronquera, fatiga vocal, voz quebrada, carraspeo, mucosidad excesiva, globo, que es sensación de cuerpo extraño, y disfagia, que es dificultad al tragar, tos crónica y goteo postnasal. Las manifestaciones clínicas de la faringe y las fosas nasales van a ser combinadas o ocasionadas por una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Va a ser principalmente en cuestión de la hipofaringe y orofaringe. Va a ocurrir un eritema de orofaringe junto a odinofagia crónica con ardor, picor, sensación de cuerpo extraño. En la nasofaringe y fosas nasales va a haber una disminución en el pH endoluminar local, y el exceso de moco en faringe y goteo nasal posterior. La enfermedad por reflujo gastroesofágico estuvo presente en un 56% de los pacientes, en quienes predominó el moco amarillo. En la sinusitis crónica, los niños y adultos con sinusitis crónica frecuentemente tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, a estos pacientes les va a beneficiar el tratamiento para ERGE. Y ya hablando de las manifestaciones clínicas de la laringe, se ha asociado el dolor persistente de garganta o odinofagia y la laringitis crónica con la enfermedad de reflujo gastroesofágico, esto en un 60% de los pacientes, y el globo faríngeo o objeto extraño en la faringe en un 50% de los pacientes. También el 55% de los pacientes con ronquera presentaban reflujo laringofaringio. La aplicación repetida de jugo gástrico sobre la laringe posterior causa inflamación progresiva de esta, y luego después de esto causa ulceración de contacto y finalmente granuloma. Ya hablando en los signos en la exploración, tenemos las lesiones que más se han visto implicadas con el reflujo, que son el edema, el eritema y el engrosamiento de la mucosa de los cartílagos aritenoides, la región interaritenoidea y también frecuentemente el tercio posterior de las cuerdas vocales verdaderas o paquidermia. Esta es importante porque recientemente esta ha sido considerada como un signo clínico típico del reflujo laríngeo. Y también se han relacionado otras formas como úlceras de contacto,
granulomas, nódulos vocales y pseudosulcus. Es importante conocer las diferencias entre un paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico y paciente con reflujo faringolaringio. En los síntomas, en un paciente con reflujo faringolaringio vamos a tener va a tener disfonía, disfagia, globo faríngeo, etc. En los hallazgos va a haber una inflamación laringea. En el diagnóstico va a haber una monitorización anormal de pH faringio, sabiendo que en el diagnóstico solo se puede por midiendo el pH y por medio de la clínica. En el patrón de reflujo va a ser el paciente en pie y durante el día, y la respuesta al tratamiento va a ser principalmente antagonistas de histamina 2 y en menor cantidad, pero también con efecto a la dieta y modificación del estilo de vida. En cuestión ya del diagnóstico del reflujo faringolaringio, debemos de hacer una historia clínica completa con una anamnesis adecuada para identificar claramente los síntomas clínicos que se refieren a un posible reflujo faringolaringio, y también se debe realizar una exploración otorrinolaringóloga muy minuciosa. Se deben de utilizar la fibrolaringoscopía y estraboscopía para identificar las características y ver si en la laringe existe presencia de edema, eritema o características clínicas que nos indiquen un reflujo faringolaringio. También se pueden utilizar pruebas radiológicas como el tránsito varitado o la escintigrafía, y también se puede utilizar una endoscopia digestiva alta. Vamos a tener métodos diagnósticos en pacientes con sospecha clínica. Estos dos tipos de métodos se han propuesto para el diagnóstico a los pacientes con reflujo faringolaringio después de tener una sospecha clínica. El primero es la doble monitorización de pH y el segundo es el tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones. Bueno, hablando ya de la doble monitorización del pH, esta va a ser ambulatoria y va a ser en 24 horas. Esta prueba se considera como la principal prueba diagnóstica del reflujo faringolaringio. El registro se realiza mediante pHmetría ambulatoria de 24 horas con doble sonda. Esta va a ser en dos sitios. El primer sitio va a ser de 1 a 2 centímetros del esfínter esofágico superior, justo por detrás de la entrada laringea, y la segunda va a ser a 5 centímetros del esfínter esofágico inferior. La distancia entre el monitor de pH distal y proximal va a ser aproximadamente de 15 centímetros. Entonces, la disminución simultánea en el pH que sea menor a 4 durante 2 a 4 minutos, esto en el esófago proximal o en el pH monitorizado sobre la hipofaringe, con una disminución similar en el esófago distal, estos van a favorecer de síntomas y alteraciones en el área orolaringea. Entonces, más de 4 eventos de reflujo laringofaringio es considerado como anormal. Pese a que los eventos de reflujo ácido tienen una mayor sensibilidad y especificidad que los síntomas y hallazgos de la exploración orolaringea. Bueno, muchos especialistas prefieren un tratamiento empírico con los inhibidores de la bomba de protones. También otros medicamentos o cambios del estilo de vida y en la dieta. Esto si se presenta sospecha clínica basada en sintomatología y hallazgos más comunes en la exploración de un reflujo faringolaringio. Esto es debido a que, como se dijo antes, no es usual el usar doble monitorización de pH porque no está estandarizada. Entonces, pese a toda esta forma diagnóstica, no presenta garantías plenas y el efecto placebo interviene de manera importante. En los índices diagnósticos de reflujo extraesofágico, hasta este punto no existe un test estándar que sea fácil de realizar y altamente confiable. Esto para poder identificar con certeza este tipo de pacientes con reflujo faringolaringio, pero se han creado dos tipos de índices
para cuantificar la severidad del flujo. Uno de estos es según los síntomas, que es el índice de síntomas de reflujo, y el otro es el puntaje de hallazgos de reflujo. Entonces, aunque tengamos estos dos índices o estas dos tablas que nos indiquen más o menos, de todas formas no existen evidencias que estos índices sean específicos de reflujo faringolaringio. Bueno, ahora con el índice de síntomas de reflujo, vamos a observar que 0 es no problemas y 5 son problemas severos. Se le va a preguntar al paciente en el mes anterior cómo le han afectado los siguientes problemas. Entonces se le va a preguntar que si tiene ronquera y luego ya una puntuación, carraspera, una puntuación. Entonces el rango de calificación de este índice es desde 0 a 45 de acuerdo a los autores, que nos indica que más de 13 puntos debería considerarse como anormal. Ya en este índice, que es el índice de puntaje de hallazgo de reflujo, es una medida semiobjetiva de gravedad basada en los hallazgos descritos por una laringoscopía indirecta y o fibrolaringoscopía. Bueno, ya en el índice de puntajes de hallazgos por reflujo va a ser el edema subglótico, si está presente son 2 puntos, si está ausente son 0 puntos. Obliteración ventricular, 2 puntos parcial, 4 puntos completo, y así sucesivamente. Esta, como se va a observar por medio del laringoscopio, va a ser una medida semiobjetiva. Esto se va a tomar el puntaje parecido a la de los síntomas por reflujo del índice pasado, en el que va a ser de 0 a 45 y arriba de 13 puntos va a tener un daño o una gravedad. Pero como les digo, esta es una medida semiobjetiva no certera, pero pues se puede servir como guía para checar la gravedad. En el tratamiento vamos a iniciar con las modificaciones en la dieta. Los alimentos que contienen cafeína, como café, té o soda, el alcohol, el chocolate, la menta, estos alimentos lo que hacen es debilitar la función protectora del esfínter esofágico inferior. También aquí es importante mencionar que la mayoría de las comidas tienen un rango de pH entre un 2.5 y 6.0. La comida poco ácida que tiene un pH por encima de 4.6 incluye la carne, ave, comida de mar, leche y vegetales frescos, excepto el tomate. Los alimentos ácidos tienen un pH por abajo de 4.6, incluyendo la mayoría de las frutas, especialmente cítricos, tomates, mermeladas y jaleas, salsas y aliños. La comida ácida y picante irrita directamente la garganta y puede causar inflamación. Además, debemos de tomar en cuenta que la pepsina, como ya se los había mencionado en la fisiopatología, es un tipo de enzima que cuando el pH disminuye, pues puede reactivarse aumentando el daño de la laringe. También como parte del tratamiento debemos de modificar el estilo de vida. Por ejemplo, el consumo de tabaco estimula la producción ácida y pues esta se debe de evitar. También, conforme más se distienda el estómago cuando se apliquen presiones sobre el mismo abdomen, al inclinarse, por ejemplo, y cargar cosas pesadas o realizar ejercicios, entonces existe una probabilidad de reflujo. También se debe de evitar el ingerir un exceso de líquidos durante la realización del ejercicio físico o un poco antes del mismo. También se recomienda además no comer ni beber 3 horas antes de ir a dormir. Lo que hacen muchas personas es levantar la cabecera de la cama para que la misma gravedad ayude a prevenir un reflujo, incluyendo en el tratamiento también el uso de medicamentos como inhibidores de la bomba de protones. En este caso se le daría, por ejemplo, lansoprazol 30 miligramos 2 veces al día por 3 meses. Esto varía, puede ser de 3 a 4 meses o puede incluir hasta 6 meses hasta que disminuyan los síntomas. También se le dan antagonistas de receptores H2. Esto pues lo deciden como tratamiento inicial algunos autores, como por ejemplo la ranitidina de 150 miligramos 2 veces al día.
Y si los síntomas no mejoran después de 8 semanas, pues se le aumenta de dosis a 300 miligramos de 2 a 3 veces por día. Este fármaco puede ser utilizado al menos 6 meses y se puede combinar con un inhibidor de la bomba de protones. En el tratamiento con fármacos también se pueden incluir antiácidos, como los que contienen calcio, magnesio o compuestos de aluminio, que pueden ser usados después de haber ingerido algún alimento ácido, y también se pueden utilizar en anticipación a eventos que puedan provocar reflujo, como por ejemplo el ejercicio, para neutralizar el ácido presente en el estómago. Este es un algoritmo para saber tratar un reflujo faringolaringio. Primero se inicia, el paciente se presenta con síntomas y signos sugestivos de reflujo faringolaringio. Se hace el estudio estándar y de 6 a 8 semanas con tratamiento de dosis estándar con inhibidores de la bomba de protones. Si hay resolución de los síntomas, se determinan dosis efectivas de mantenimiento y considerando realización de endoscopía superior. Si no hay mejoría, entonces se va a realizar endoscopía monitorizada con pH distal con inhibidores de la bomba de protones. Entonces, si la prueba sale negativa, entonces considerar otros diagnósticos. Pero si la prueba sale positiva, doble dosis de inhibidores de la bomba de protones por 3 a 6 meses. Entonces, si después de los 3 a 6 meses funciona el fármaco y hay una resolución de los síntomas, entonces ya solo se determinan las dosis efectivas mínimas para el mantenimiento. Pero si no funcionan y hay un inadecuado manejo, se debe de considerar la cirugía. Y si la relación entre los eventos de reflujo y síntomas es convincente.